Si estás disfrutando de tus vacaciones en un clima caluroso, lo normal es que empieces a sudar. Al contrario, en el invierno te abrigas para calmar esos escalofríos. ¿Pero a qué se debe? La célula es la unidad más pequeña dentro del cuerpo humano, como una pequeña comandante que se encarga de todas las funciones que nos hacen estar con vida. Por ende, para lograr que las células generen respuestas frente a estas señales, los estímulos deben de ser procesados y esto es posible mediante vías de señalización intracelular. Primeramente, definamos qué es una vía de señalización. Una vía de señalización intracelular se compone por un grupo de enzimas que envían señales para activarse o desactivarse unas a otras con el objetivo de lograr una actividad final. Imagina un efecto dominó. Una enzima activa a otra y así sucesivamente hasta generar una respuesta específica. Así funcionan las vías de señalización. Son cadenas de moléculas que transmiten información desde el exterior al interior celular. Estas señales pueden generar respuestas como por ejemplo la síntesis de una proteína, apertura de canales iónicos, modificaciones citoesqueléticas, etc. Sin embargo, dentro de una célula no hay una vía, sino varias de ellas que se entrelazan y siguen su propio o convergen para activar un efector común camino. La mayoría de las moléculas de señalización extracelular son proteínas, péptidos o pequeñas moléculas hidrófilas. ¿Dónde se encuentran estas moléculas? Se unen los receptores de la superficie celular que abarcan la membrana plasmática. Los receptores transmembrana detectan una señal en el exterior y transmiten el mensaje a través de la membrana hacia el interior de la célula. Señalización mediada por adenilato ciclasa. Esta vía traduce señales extracelulares en respuestas intracelulares mediante la producción de AMP cíclico, un segundo mensajero versátil. El proceso inicia cuando ligandos como hormonas, como la adrenalina y el glucagón o neurotransmisores se unen a los receptores acoplados a proteínas G en la membrana plasmática. La activación de estos receptores induce cambios conformacionales en las proteínas G heterotriméricas, que actúan como intermediarias clave. Entre ellas, la proteína GS estimula la actividad de la adenilato ciclasa, una enzima anclada en la membrana que convierte ATP en CAMP. Por el contrario, la proteína G inhibe esta enzima, lo que reduce los niveles de CAMP, ilustrando así un equilibrio dinámico en la regulación de la señal. La regulación de esta vía es crucial para evitar las respuestas descontroladas. Además de las PDES, las beta-arrestinas participan en la internalización de los receptores, mientras que la hidrólisis de GTP a GDP en las proteínas G restablece su estado inactivo. Pasando a una parte no tan agradable, alteraciones en estos mecanismos están vinculadas a patologías. Un ejemplo clásico es la toxina del cólera, que modifica la proteína GS manteniéndola activa de forma permanente y provocando una secreción masiva de iones y agua en el intestino, lo que genera diarrea. De manera similar, la toxina pertussis, causante de la tosferina, bloquea la función de GI, elevando desmesuradamente los niveles de CAMP. Señalización mediada por fosfolipasa C. La fosfolipasa C propaga su señal degradando una molécula lipídica que es un componente de la membrana plasmática. Esta molécula es un fosfolípido de inositol que se encuentra en pequeñas cantidades en la hoja citosólica de la bicapa lipídica. Dada la participación de este fosfolípido, la vía de señalización que comienza con la activación de la fosfolipasa C se denomina a menudo vía del fosfolípido de inositol. Esta actúa en todas las células eucariontes y puede regular una gran cantidad de proteínas efectoras diferentes. La escisión de un fosfolípido de inositol de la membrana por la fosfolipasa C genera dos moléculas de segundos mensajeros, inositol 1,4,5-trifosfato y diacilglicerol. Ambas moléculas desempeñan un papel crucial en la transmisión de la señal. Señalización mediada por RAS vía MAP sinasas. RAS es una pequeña GTPasa que está anclada en la superficie interna de la membrana plasmática.
por un grupo de lípidos unidos covalentemente que están incrustados en la lámina interna de la bicapa. RAS consiste solo de una pequeña subunidad y funciona como interruptor y temporizador molecular. Es importante mencionar que las proteínas RAS son parte de una superfamilia de más de 150 pequeñas proteínas G. Estas proteínas están involucradas en la regulación de numerosos procesos, incluso la división y diferenciación celular, la expresión de genes, la organización del citoesqueleto, el transporte vesicular y el transporte nucleocitoplásmico. La evolución ha adaptado la vía para cumplir muchos propósitos. Esto es posible ya que la vía contiene un trío de enzimas que actúan secuencialmente. Una MAP sinasa-sinasa-sinasa, una MAP sinasa-sinasa y una MAP sinasa. Cada uno de estos componentes está representado en un organismo en específico por una pequeña familia de proteínas. Hasta la fecha, 14 diferentes de MAP sinasa-sinasa-sinasa, 7 MAP sinasa-sinasa y 13 MAP sinasa han sido identificadas en los mamíferos. A través de la utilización de diferentes miembros de estas familias de proteínas, los mamíferos son capaces de ensamblar una cantidad de distintas vías MAP sinasas que transmiten diferentes tipos de señales extracelulares. Un dato para pensar es que aproximadamente un 30% de todos los cánceres humanos contienen versiones mutantes de genes RAS. Por último, la señalización mediada por PI3K es una vía de señalización de fosfatidilinositol 3 quinasa, mejor conocido como PI3K-AKT. Es importante para regular el ciclo celular y se activa por muchos tipos de estímulos celulares o agresiones tóxicas. ¿Cuál es su función? Regula funciones celulares fundamentales como la transcripción, la traducción, la proliferación, el crecimiento, la autofagia y la supervivencia en respuesta a señales extracelulares. Esto se media mediante la fosforilización de serina y o treonina de diversos sustratos dependientes. ¿Recuerdan que se puede activar por una agresión tóxica? Pues está implicada en el inicio y la promoción de varias enfermedades patológicas. Con la amplificación o mutación del gen PIK3CA ocurre comúnmente un cáncer de colon, ovario, de cabeza y cuello, y escamoso de cuello uterino, gástrico, pulmonar, oligodendroglioma anaplásico, astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme y meduloblastoma. ¿Por qué todo tiene que terminar en cáncer? Hasta suena un poco drástico, ¿no? En general, la activación de la vía PI3K-AKT-mTOR promueve la proliferación, migración e invasión celular, mientras que la inhibición de esta vía conduce a la autofagia. Conclusión. Estas vías son importantes al ser la base de procesos biológicos esenciales para la vida, pero como hemos visto también son la raíz de muchas enfermedades. Entenderlos nos ayuda a conocer el origen de algunas patologías y hasta desarrollar tratamientos para dichas enfermedades al crear fármacos que bloquean señales específicas. La próxima vez que sudes o tiembles, recuerda que millones de moléculas están trabajando para mantenerte vivo.